En cada instante, en cada lugar, en lo más grande y en lo más pequeño, cada ser viviente y cada objeto está vinculado a la energía. Nada de lo que existe en la Tierra y en el universo le es ajeno. Sin ella, no es posible imaginar la existencia de las galaxias, como tampoco la de una gota de agua. La vida en la Tierra es el resultado de la maravillosa ingeniería de la creación. Nuestro planeta, ubicado a la distancia precisa del Sol, recibe de él la energía que permitió el desarrollo de las especies animales y vegetales que la habitan. Una órbita más lejana o más cercana a nuestra estrella hubiese hecho del mundo que habitamos un lugar desierto, tal como se muestra Marte o Venus, nuestros vecinos más próximos. Esa inescrutable planificación de la creación colocó a la Tierra en la órbita justa para que reciba del Sol la energía necesaria y suficiente para crear vida. Existen numerosos tipos y fuentes de energía que actúan en el planeta. A lo largo de su existencia, el hombre fue aprendiendo a utilizar la fuerza de la naturaleza para mejorar su vida. Los descubrimientos e inventos de los siglos XVIII y XIX fueron a la vez causa y consecuencia de un movimiento que cambiaría los modos de producción y, a la vez, la vida de las comunidades. La revolución industrial. Este proceso que llega a nuestros días produjo resultados asombrosos en el campo de la tecnología. Mucho más en las últimas décadas y también, posiblemente sin tener conciencia de ello al principio, comenzó a degradar al medio ambiente a un punto tal que hoy muchos sostienen que el proceso es irreversible. Las amenazas que auguran grandes catástrofes naturales y que ya se están haciendo sentir en todo el planeta reconocen sus causas en el abuso de los recursos energéticos. Vamos a conocer algunas de las principales formas y fuentes de energías y luego el esfuerzo de la humanidad para encontrar solución a un proceso que empezó hace más de 2 siglos. Un sabio profesor de física definiría a la energía con el texto que leemos en el pizarrón. No es tan complicado. Veamos. Ahora lo veremos muy claramente. Está muy claro, ¿verdad? Regresemos al aula. Veamos un ejemplo para comprenderlo en forma sencilla. Aunque no lo parezca, una maceta colocada en un balcón tiene energía potencial. El sistema formado por la maceta, la tierra y la distancia entre ambas le otorga al objeto una determinada energía potencial. Si se eleva más la maceta, aumenta la energía potencial. Si el objeto es empujado, la energía potencial se transforma en energía cinética. La energía cinética es la que posee un cuerpo en movimiento.
imagen que vemos, hay una transferencia de energía del jugador a la pelota. Es interesante realizar los cuerpos en movimiento. Después de recibir la fuerza, la pelota alcanza su máxima velocidad ascendente. En su recorrido vertical, empieza a perder velocidad. Cuando alcanza su posición más elevada, la energía cinética es nula y solo posee energía potencial. Poco antes de llegar al suelo, alcanza su máxima velocidad. Las energías cinéticas y potencial son consecuencia de la ley gravitacional. Una de las fuentes primarias de energía es el Sol. A él le debemos la vida. La energía de la luz solar es capturada por organismos con clorofila y la transforma en energía química. Prácticamente toda la energía que consume la vida de la biosfera terrestre procede de este proceso denominado fotosíntesis. Las plantas verdes fabrican nutrientes mediante el mecanismo de fotosíntesis. Utilizando la energía contenida en la luz solar, las células de las hojas convierten materiales sencillos en alimentos ricos en energía. La piel de la hoja se llama epidermis. Debajo de ella hay una capa de células en empalizada sobre la que recae casi todo el peso de la producción de alimento. Las células del parénquima esponjoso están parcialmente rodeadas por sacos de aire que facilitan el intercambio de gases con la atmósfera. En la epidermis de la parte inferior de la hoja hay pequeñas aberturas llamadas estomas. Los nervios foliares transportan agua y nutrientes desde las raíces. A través de los estomas entra en la hoja dióxido de carbono. Las células en empalizada y del parénquima esponjoso contienen clorofila que absorben la luz solar y la transforma en energía química. El dióxido de carbono se combina con agua y produce oxígeno y azúcar por medio de la fotosíntesis. El oxígeno sale de las hojas por los estomas. El azúcar se disuelve en agua y es distribuido por toda la planta a la que proporciona la energía necesaria para crecer. Este maravilloso proceso se repite en cada una de las plantas de todo el planeta. Como células de un gigantesco pulmón, las hojas hacen posible la vida de los seres animados. El aire, el agua, el fuego fueron los elementos primarios a los que apeló el hombre para ahorrar sus propias fuerzas. Con el tiempo aprendió a combinar estos elementos entre sí y a descubrir otras fuentes de energía que cambiaron la vida de la humanidad. Primitivos molinos aprovechaban la fuerza de los saltos de agua cuya energía se aplicaba a la molienda de trigo, entre otras cosas. El viento, que es aire en movimiento, no escapó al ingenio humano. Utilizando su energía, el hombre pudo emprender grandes navegaciones que le permitió conocer todos los rincones del planeta, mucho antes del invento del motor. Bien puede decirse que
Llevado por el viento, el ser humano descubrió el mundo en el que vivía. El fuego fue, sin dudas, la primera energía que utilizó el hombre. Luz y calor para iluminar, cocer alimentos, protegerse del frío y espantar animales peligrosos. Debió pasar mucho tiempo para que el ser humano aprenda a producir fuego por sí mismo. Al lograrlo, su vida cambió profundamente. La leña o madera fue el primer combustible que utilizó el hombre. Más tarde, recurrió al carbón. Ambos son utilizados aún en los hogares y en la industria. Las reservas de carbón son inmensas. Superan ampliamente a las de petróleo, pero con el descubrimiento de este fluido, su utilización ha disminuido. Debe tenerse en cuenta que tanto el petróleo como el carbón son combustibles fósiles, como ya veremos. Su combustión libera dióxido de carbono, al que se le atribuye, entre otros gases, el temido efecto invernadero. El carbón es combustible sólido de origen vegetal. En el período carbonífero que comenzó hace 345 millones de años y duró unos 65 millones, grandes extensiones del planeta estaban cubiertas por una vegetación muy abundante que crecía en pantanos. Al morir, las plantas quedaron sumergidas en el agua. Con el paso del tiempo, arena y lodo cubrieron los restos descompuestos de los vegetales. La presión de las capas superiores comprimió y endureció la masa vegetal y la convirtió en carbón. Las transformaciones en la naturaleza produjeron, millones de años después, drásticas modificaciones en la vida de la humanidad, en la medida que se descubrían nuevas fuentes de energía. Cambios que no cesaron, mucho menos en nuestros vertiginosos días en los que la ciencia y la tecnología multiplican sus logros, transformando velozmente la vida de las sociedades. Bien puede decirse que todo se sustenta en la energía, que es como decir, en la naturaleza. Todas las fuerzas que operan en el universo y en la Tierra están relacionadas. Cada descubrimiento abre nuevos interrogantes en una progresión infinita. La naturaleza posee las fuerzas. El hombre observa, estudia, experimenta y las aplica. Así sucedió con la energía eléctrica, hoy tan común e imprescindible en nuestras vidas. Hace 500.000 años el ser humano aprendió a dominar el fuego. Hace poco más de 100 años se generalizó el uso de la energía eléctrica, cuyas fuentes conoceremos más adelante. Pero veamos algo asombroso. Mientras investigaban la electricidad, los científicos de hace 2 y 3 siglos ignoraban que sus cerebros funcionaban a impulsos eléctricos. Las células nerviosas llamadas neuronas hacen algo trascendental para transmitir nuestros pensamientos. Desencadenan pequeñas corrientes eléctricas. Vamos a introducirnos en el cerebro para ver a las neuronas en acción. La electricidad pasa por la neurona a 380 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que en el cerebro hay más de 100.000 millones de neuronas, lo que da una idea de la enorme actividad energética que se produce en un espacio tan pequeño. Quienes investigaban la electricidad en el pasado, igual que todos los hombres, son energía.
En cada ser actúan numerosas energías que se transforman continuamente. Los alimentos que consumimos poseen energía química que es transformada en el aparato digestivo en la energía que necesitamos para vivir. Y la vida es acción. Desplegamos energía cinética que es movimiento y calórica que desprenden nuestros cuerpos. Ambas son consecuencias de la transformación de la energía química contenida en los alimentos. Este asombroso proceso de la vida provoca mayor admiración si observamos la perfecta planificación de la creación y la íntima vinculación entre todas las cosas. La Tierra gira en torno al Sol a la distancia precisa para que los rayos solares hagan posible la vida en nuestro planeta. La luz y el calor de la estrella son absorbidos por las hojas de las plantas que, a través de la fotosíntesis, producen oxígeno y ellas mismas se constituyen en el primer eslabón de la cadena alimentaria, por la que circulan energía y materiales. Los animales herbívoros consumen las plantas y, a su vez, son consumidos por los carnívoros entre los que se encuentra el hombre, quien, además, se alimenta de las plantas en forma directa. Con esta muy limitada síntesis de la cadena energética de alimentos, o red trófica, podemos apreciar las causas y efectos de un proceso que se inicia a 150 millones de kilómetros de la Tierra, en el Sol, y continúa en nuestro planeta a través de las infinitas formas de vida que aquella energía primaria dio lugar. A lo largo de su historia, el hombre utilizó distintas energías porque conocía sus efectos, no sus causas. Aprendió a utilizar la leña o el carbón, pero ignoraba qué procesos tenían lugar para obtener el calor que aprovechaba. El estudio de la materia atrajo la atención de los científicos más destacados en los últimos 4 siglos. Pero es en el XIX y especialmente en el XX cuando las investigaciones producen los resultados más espectaculares e inquietantes. El 16 de julio de 1945, en un desierto de Estados Unidos, el hombre empleaba por primera vez la energía nuclear a través de una bomba. 3 semanas después, 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, eran arrasadas por artefactos similares. ¿Qué y cómo se produce tanta energía? Intentaremos una explicación simplificada. Como sabemos, toda materia está compuesta por átomos. Para tener una idea del tamaño del átomo, debemos saber que en una gota de agua hay 3.000 trillones de átomos. Veamos la cifra escrita para apreciarla mejor. El átomo está compuesto del núcleo formado por neutrones y protones, y de electrones que giran en órbita. La fisión nuclear es el proceso por el cual los átomos de determinados elementos se dividen y producen calor. En un reactor nuclear, neutrones libres chocan contra los núcleos que se dividen y a su vez provocan la fisión de otros núcleos. En este caso, cada fisión provoca una sola fisión. Es una reacción nuclear controlada y el calor producido se emplea para generar electricidad. Cuando en promedio una fisión da lugar a más de una fisión, se produce una reacción en cadena incontrolada que puede generar una cantidad inmensa de energía en una fracción de segundo. La nuclear es la energía más poderosa del universo que se conoce. Para tener una idea aproximada,
En el núcleo del Sol se produce cada segundo la energía equivalente al estallido de 100.000 millones de bombas atómicas de hidrógeno. La energía nuclear se aplica en numerosos campos no bélicos. La medicina ha cobrado un impulso importantísimo a través de su utilización. Aunque cuestionadas, las centrales de energía atómica que producen electricidad a través del vapor de agua contribuyen en medida importante a la demanda energética de numerosos países. No podría hoy concebirse la vida sin electricidad. Está presente en cada instante de nuestra vida. Las grandes centrales generadoras utilizan tres tipos de energía que son transformadas y convertidas en electricidad: hidráulica, térmica y nuclear. La energía hidráulica se obtiene de la caída de agua a través de sistemas apropiados y desciende a las instalaciones generadoras ubicadas en un nivel inferior. La central denominada en caverna que observamos, cavada en la profundidad de una montaña, posee un lago ubicado a mayor altura. El agua se precipita a través de un túnel y mueve las turbinas a gran velocidad. Encima de estas están ubicados los generadores que transforman la energía cinética del agua en electricidad. En las centrales nucleares y térmicas, el movimiento de las turbinas es producido por vapor de agua generado por la fisión nuclear o combustibles fósiles como carbón o gasoil. El mundo en el que vivimos se construyó a partir de la energía. La complejísima civilización actual se sustenta especialmente en aquellas más cuestionadas. Es una situación paradójica. Las mismas fuerzas que producen bienestar y progreso a buena parte de la humanidad son fuertemente criticadas, y no sin razón. El hombre se enfrenta a un dilema. No puede prescindir de las principales fuentes de energía y éstas multiplican año a año su efecto destructor de la naturaleza. Durante la Revolución Industrial, nadie o muy pocos pudieron imaginar el proceso de agresión a los ecosistemas que se estaba originando. El petróleo es una de las fuentes de energía más contaminantes. Sin embargo, la energía que se obtiene a partir de él y los derivados de su industrialización son imprescindibles en nuestras vidas. El origen del petróleo es semejante al del carbón. Restos fósiles que se fueron depositando y hundiendo por su propio peso a lo largo de millones de años. Lodo y areniscas formaron capas presionando los restos que, finalmente, se transformaron en gas y petróleo. Los esfuerzos por encontrar nuevos yacimientos se multiplican en todo el mundo con tecnologías cada vez más sofisticadas. Sin embargo, existe la presunción que a mediados del presente siglo el recurso estará agotado. La dependencia del petróleo y del gas natural de la sociedad moderna es tan pronunciada que si se cortase el suministro súbitamente, el mundo colapsaría y las consecuencias serían gravísimas. Al observar el gráfico advertimos claramente la importancia cuantitativa que tienen el petróleo y el gas natural como combustibles. Si sumamos el carbón, también de origen fósil, vemos que el 77% de los combustibles utilizados son hidrocarburos. Los investigadores multiplican sus esfuerzos para aumentar el rendimiento de las energías alternativas, como la eólica, ya utilizada en numerosos países. En Japón lograron que pequeños molinos aprovechen eficientemente vientos de escasa intensidad. Ya se utilizan en el alumbrado público, estaciones de servicio y aún en los hogares.
La energía solar es aprovechada a través de paneles que transfieren el calor a fluidos recolectores. Existen distintas aplicaciones de este sistema, pero igual que la energía eólica y otras en experimentación, aún está muy lejos de tener una participación importante en el abastecimiento energético global. La fusión nuclear es una de las mayores esperanzas para lograr energía a gran escala. A la inversa de la fisión, en la que un átomo es dividido, la fusión es la unión de dos núcleos ligeros en uno más pesado, lo cual libera una enorme cantidad de energía. La fuerza energética del Sol se origina en la fusión de núcleos de hidrógeno. El hombre logró la fusión nuclear en las